la lectura de la Biblia, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Después de la oración, la lectura de la Biblia es el deber cristiano más importante. La Biblia es capaz de hacernos sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Al leerla, podemos aprender lo que debemos creer y lo que debemos ser, lo que debemos hacer. Podemos aprender a vivir con el consuelo y la victoria espiritual, saber cómo morir en paz espiritual e ir al cielo. Feliz el hombre que no solo lea la Biblia, sino que también la obedezca y que haga que ella esté al nivel de su fe y su práctica. Déjenme darles 8 razones para todos aquellos que sí se preocupan por su salvación y leen la Biblia, para que la estudien con regularidad y se familiaricen completamente con lo que ella dice. Número 1. No existe ningún otro libro como la Biblia. No hay otro libro en la existencia que se haya escrito semejante a la Biblia. Ella es completamente diferente a los demás libros porque es inspirada por Dios. Dios le enseñó a los escritores de la Biblia lo que tenían que escribir. Él puso los pensamientos y las ideas en sus mentes y los guió en la escritura. Cuando leemos la Biblia estamos leyendo las palabras de Dios mismo. De principio a fin, la Biblia es la palabra de Dios y solo ella es absolutamente perfecta y sin error. No perderé el tiempo tratando de probar la inspiración divina de la Biblia. El libro en sí mismo es su mejor testigo. Es el milagro más grande que se sostiene en pie en el mundo. Y nada hay que inspire y transforme y cambie como lo hace ella. Sabemos, por supuesto, que los diferentes escritores de la Biblia tuvieron sus propios estilos. Y vemos que Isaías escribe de una manera diferente a Jeremías y que Pablo escribe diferente de como lo hizo Juan. Pero esto es solo como cuando alguien toca diferentes instrumentos musicales, sea la flauta o sea la trompeta. Dan sonido diferente, pero es la misma respiración la que produce ese sonido, es el mismo aliento. De esta misma manera, Dios los inspiró a todos ellos, a cada uno de los escritores de la Biblia. Entonces, capítulo por capítulo, versículo por versículo, y cada palabra proviene de Dios. Si solo las personas que tienen problemas con Dios y dudan tomaran el tiempo para leer la Biblia, ¿cuánto podrían descubrir por sí mismos en este libro sagrado? Es muy importante entonces que nosotros leamos la Biblia. Segundo, la Biblia nos enseña todo lo que debemos saber para la salvación. Todo lo que se necesita saber para ser salvo se encuentra en la Biblia. Vivimos en tiempos en que el conocimiento humano ha aumentado enormemente y ahora la educación es más generalizada que en ningún otro momento de la historia. Eso es bueno, pero hay que recordar que si tenemos mejor educación, todavía podremos ser ignorantes de las verdades reveladas en la Biblia. Y podemos ser educados, pero irnos al infierno. Recordemos que un hombre puede tener un conocimiento increíble en muchos y en todo tipo de temas y no llegar a ser salvo. La muerte pone fin a todos los logros humanos. Por otra parte, un hombre puede ser bastante ignorante y analfabeto y sin embargo ser salvo. Si ha escuchado las grandes verdades de la Biblia con sus oídos y las ha creído con su corazón, su alma se salvará de la muerte eterna.
Conocer las verdades de la Biblia es más importante que adquirir conocimiento en cualquier otro tema. Tercero, la Biblia trata exhaustivamente los temas más importantes de la existencia humana. Ningún otro libro contiene asuntos de tanta importancia como la Biblia. Ella nos dice del gran plan de salvación de Dios y de cuál manera nuestros pecados pueden ser perdonados. Sin la Biblia no sabríamos nada de la venida de nuestro Señor Jesucristo al mundo para salvar pecadores. No sabríamos de su muerte en el lugar nuestro, pagando a ellos en la cruz. Él tomó el lugar de los injustos. No sabríamos entonces de la justificación que obtiene cada pecador que cree en Cristo. No sabríamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en su plan para salvar a los pecadores. La Biblia nos habla de la vida y del carácter del gran mediador Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es mediador perfecto entre Dios y los hombres. 4 testigos independientes grabaron su ministerio y sus milagros. Fueron los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y ellos nos hablan de su vida y de sus enseñanzas, de su muerte y de su resurrección, de su poder, de su amor, de la bondad y la paciencia que él tuvo. Nos hablan de estas cosas de una manera tan clara que nadie puede dejar de entender. La Biblia también nos habla de la vida que llevaron los creyentes, y muchas de esas personas fueron como todos nosotros y tuvieron problemas parecidos. La Biblia no trata de ocultar los errores de ellos ni sus debilidades. Nos recuerda que el Salvador de esas personas está listo también para ser nuestro Salvador. La Biblia también contiene muchas advertencias extraídas de la vida de personas malas para recordarnos que Dios castiga los pecados y que nos castigará a nosotros también si nos aferramos a nuestros pecados. La Biblia contiene muchas promesas preciosas para alentar a los que aman a Dios. Nos da una visión profunda del carácter del hombre perdido y también del carácter del hombre salvo. ¿Dónde más se pueden aprender estas cosas? Qué importante es que leamos la Biblia. Cuarto, la Biblia produce más efectos maravillosos que cualquier otro libro. Ningún libro jamás ha producido los efectos maravillosos en la vida de las personas como la Biblia. Este es el libro cuya enseñanza trastorna al mundo entero, como se decía en la época de los apóstoles y se registra en Hechos 17:6. Los apóstoles eran un puñado de hombres enviados para impugnar la superstición, la falsa religión y la inmoralidad en el mundo. No tenían armas comunes para predicar su mensaje, ni riquezas para sobornar a nadie. Tampoco hubieran hecho tal cosa. Pero ellos estaban armados con este libro sagrado y en unas pocas generaciones cambiaron las cosas por completo y la condición de la sociedad. En los días de la Reforma Protestante, este libro cambió a Europa también. Hace más de 600 años, la gran oscuridad estaba cubriendo la iglesia cristiana. Un gran cambio se había producido en el cristianismo luego. Fue cuando hombres comenzaron a reconocer la necesidad de traducir la Biblia a la lengua de los pueblos y entonces la iglesia fue transformada de nuevo. Qué gran maldad existía en Israel en los días de sus reyes, pero no era sorprendente que fuera así, porque la ley del Señor se había perdido y la habían echado a una esquina del templo hasta que fue encontrada en los días del rey Josías, segundo de Reyes 22:8. La Biblia ha traído grandes bendiciones a las naciones con su mensaje cuando ha sido recibido. Ha servido como zócalo para dar lugar a buenas leyes, a mayores estándares de moralidad, a la bendición de establecer un día de reposo
y a la fundación de instituciones de compasión y benevolencia para los enfermos, los pobres, los ancianos y los huérfanos. Instituciones así muy rara vez se encontraban en países que no han tenido como base a la Biblia. Quinto, la Biblia ha hecho más que cualquier otro libro por sus lectores. Ningún libro puede hacer tanto para los que lo leen correctamente como la Santa Biblia. La Biblia se ocupa de asuntos mucho más importantes que cómo tener éxito en la vida presente. Se ocupa de los asuntos de la vida eterna. La Biblia es la que nos puede hacer salvos por medio del conocimiento y de la fe que es en Cristo Jesús. Nos puede mostrar el camino al cielo. Nos puede enseñar lo que necesitamos saber y creer y todo lo que hay que hacer para ser salvos. Nos puede mostrar a nosotros mismos que somos pecadores y mostrarnos a Dios en toda su santidad y mostrarnos al Señor Jesucristo como el único que nos puede reconciliar con Dios. Es la Biblia lo que utiliza el Espíritu Santo para convertir a los pecadores. Él trae esta verdad a la conciencia y hace que suceda el milagro moral en sus vidas. Día a día, en todo el mundo, hay personas que están experimentando este milagro del nuevo nacimiento y eso es algo que produce el Espíritu Santo a través de la Biblia. La Biblia es el principal medio por el cual los cristianos pueden crecer después de haber sido convertidos, porque el Espíritu Santo usa su propia palabra, ya sea en las lecturas privadas o en las que se realizan en los cultos públicos, para limpiar a los creyentes, para santificarlos e instruirlos en la justicia y prepararlos para toda buena obra. La Biblia nos puede mostrar cómo vivir nuestra vida cotidiana de una manera que agrada a Dios. La Biblia nos enseña cómo soportar las dificultades e incluso la persecución. Nos muestra cómo pensar en la muerte y en el juicio venidero sin tener miedo. Nosotros podemos despertar de la somnolencia espiritual por leer la Biblia. Nos traerá consuelo cuando estemos tristes. Nos hará volver al camino si nos extraviamos. Nos dará fuerzas cuando estemos débiles. Evitará el mal cuando estemos en medio de otros. Y nos hará sentir acompañados aun cuando estemos solos. Todas estas cosas puede hacer la Biblia incluso para el cristiano más insignificante, porque si el Espíritu Santo vive en su corazón y usted tiene una Biblia en su mano, tiene todo lo que es necesario para la vida cristiana. Incluso si usted estuviera en la cárcel y le cortaran toda comunión con otros cristianos, usted tendría en su poder todo lo necesario para tener la infalible palabra de Dios a su alcance. Algunas personas se quejan de que la Biblia contiene muchas cosas difíciles de entender y de verdad esto es así, pero esa no es una razón para dejar de leerla. La culpa es nuestra falta de conocimiento, no de la Biblia en sí misma. Así que si seguimos leyéndola más y más, la entenderemos más y mejor. Desde luego, no debemos ser disuadidos tampoco por esas cosas difíciles, porque también hay muchas cosas que son perfectamente claras y fáciles, sobre todo las grandes verdades que tenemos que entender para poder ser salvos. Esas son verdades claramente descritas en la Biblia. Y sería muy tonto ignorar estas cosas por causa de las otras que sean difíciles. Otras personas se quejan de que la lectura de la Biblia no ha ayudado a muchos, pero eso es porque no han leído la Biblia correctamente. La Biblia debe leerse con humildad y en oración. Si no se hace así, no podemos esperar ningún verdadero cambio positivo.
La palabra de Dios es estricta cuando nos dice, está atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Proverbios 2, del 2 al 5. Sexto, los verdaderos siervos de Dios siempre han amado la Biblia y han vivido de sus enseñanzas. Cada ser viviente necesita alimento. Cuando un pecador se convierte en una nueva criatura en Cristo Jesús, necesita alimento espiritual. Esa comida es la palabra de Dios. Así como un niño recién nacido desea la leche de su madre, toda persona verdaderamente convertida ama y necesita la palabra de Dios. Si alguien desprecia la lectura de la Biblia o piensa muy poco en la Biblia, creo que es una prueba de que no ha nacido de nuevo. Los creyentes del Antiguo Testamento amaban la palabra de Dios. Considere Job 23:12 y el Salmo 119:97. Los apóstoles también amaban la palabra de Dios. Eran hombres poderosos en las Escrituras. El mismo Señor Jesús amaba la palabra de Dios, la leyó públicamente, la citó continuamente y la utilizó como su arma contra el diablo cuando dijo en repetidas ocasiones, la Escritura se ha cumplido. Casi lo último también que hizo nuestro Señor en la tierra fue abrir la mente de sus discípulos para que comprendieran las Escrituras. Lucas 24:45. A lo largo de la historia cristiana, el pueblo de Dios siempre ha amado la palabra de Dios. Todos aquellos a quienes Dios ha usado en la obra de su reino han estado comprometidos con ella. Donde quiera que el Evangelio verdadero ha llegado, gente educada o gente sin educación por igual han aprendido a amar la palabra de Dios. Esto es lo que tienen en común todos los cristianos, aunque a veces puede que estén en desacuerdo en cuestiones de cómo organizar la iglesia y otros asuntos relacionados. Cuando el pueblo de Dios se reúna finalmente en el cielo, se darán cuenta de que todos ellos han pasado por las mismas experiencias. Todos han nacido del Espíritu de Dios, todos han sido perdonados por la sangre de Cristo y todos han amado la palabra de Dios y la han hecho su comida predilecta y su deleite en la peregrinación en esta tierra. Déjenme preguntar una vez más, ¿qué están haciendo ustedes con la palabra de Dios? Séptimo, solamente la Biblia puede consolar a un hombre moribundo. La Biblia es la que puede traer consuelo a aquel que se está muriendo. La muerte es un evento solemne y nos llegará a todos. Marca el final de la oportunidad para el arrepentimiento y es o la puerta al cielo o la puerta al infierno. La muerte es segura y todos pasaremos por ella. No será nada fácil para aquellos que no están preparados y no quieren dejar este mundo. Es preciso entonces que pensemos con calma en la forma en que vamos a enfrentar la muerte cuando llegue. Las mejores cosas de este mundo no podrán consolar al hombre en su cama de muerte. El dinero puede que compre la mejor atención médica, pero no puede comprar la paz del corazón y de la conciencia. Los familiares y los amigos pueden tratar de consolar, pero tampoco será suficiente. Harán lo mejor para solucionar sus necesidades, pero no le podrán ayudar a superar sus miedos interiores y su conciencia atribulada. Ninguna clase de libro ni periódico le podrá consolar. Puede ser que haya disfrutado mucho en su vida y nada de eso servirá
en el lecho de muerte. En cambio, hay un libro que es la fuente de todo consuelo y ese libro es la Biblia. Los capítulos de la Biblia, versículos de la Biblia, las verdades extraídas de la palabra de Dios son la única oportunidad de un hombre en el lecho para morir. Por supuesto, no puedo decir que necesariamente alguien que nunca ha valorado la Biblia encontrará en ella valor al morir. He visto a muchos morir en desesperación. No hablo entonces del hombre descuidado, que probablemente no encuentre consuelo tampoco en la muerte. Pero si mira con fe las palabras de la Biblia, encontrará ese consuelo. Lo que digo se aplica a todos, a los reyes y a los pobres, a los educados y a los ignorantes, a la gente que vive cómodamente y a la que no. Pero de todos ellos hay algunos que parece que viven bien sin la Biblia y morirán cómodamente sin ella. Sin embargo, el verdadero consuelo tendrán solo aquellos que han creído y practicado lo que la Biblia enseña. Nunca he visto a nadie disfrutar de una paz verdadera y sólida en la cercanía de la muerte que no haya creído en el mensaje de la Biblia. Para que usted pueda caminar con Dios y en victoria, tiene que creer la Biblia. ¿Qué está haciendo usted con la Biblia? Conclusión. Permítanme terminar hablando claramente a la conciencia de diferentes clases de personas. Tal vez usted puede leer, pero nunca ha leído la Biblia en absoluto. Si esa es su condición, no puedo hablar ninguna palabra alentadora, porque está en peligro de perder su alma. Su descuido de la Biblia es la prueba más evidente de que usted no ama a Dios. Un hombre con un cuerpo sano tiene un apetito saludable y un hombre con un alma sana tiene un apetito saludable por la palabra de Dios, pero usted está obviamente sufriendo una enfermedad espiritual terrible. ¿Se arrepentirá de esto? Sé que yo no puedo llegar a su corazón para hacerle ver y sentir estas cosas, pero protesto contra el descuido que usted tiene de la Biblia y apelo a su conciencia para que considere mi protesta. No deje que sea demasiado tarde para arrepentirse. No deje para después leer la Biblia hasta que ya esté muriendo, como si hoy no significara nada para usted, siendo lo que más necesita. No siga diciendo, la gente puede vivir perfectamente bien sin la lectura de la Biblia. Usted encontrará que el precio que las personas pagan por hacer esto es terminar muy mal en el infierno. Tenga cuidado de que algún día tenga que decir, si solo le hubiera prestado atención a la Biblia, como le presté atención a otros libros y revistas y periódicos, no tendría esta desesperanza en las últimas horas de mi vida. Hoy he dado una advertencia clara, ahora que sea Dios el que tenga piedad de sus almas. Tal vez usted esté dispuesto hoy a comenzar a leer la Biblia, pero necesita ser asesorado al respecto. Voy a tratar de ayudarle. Comience a leer su Biblia hoy. Las buenas intenciones no son suficientes. Debe comenzar a leerla con un ferviente deseo de entenderla. Lea la Biblia con la fe de un niño y con humildad. Sométase a ella y se librará del juicio. Lea la Biblia, sométase a ella y aplíquela a sí mismo. Su lectura debe afectar enteramente su vida, todas las áreas de su vida. Lea la Biblia todos los días. Es alimento para su alma. Léala sistemáticamente. No lea solo sus partes favoritas. Léala toda. No lea pensando en su conveniencia aquí y ahora. Léala para la eternidad. Lea el Antiguo y lea el Nuevo Testamento.
Creo firmemente que si actúa sobre los principios que Dios revela en su palabra, estará de camino al cielo. Tal vez usted es alguien que ama y cree la Biblia, pero no la lee mucho, y entonces tiene a veces consuelo en ella en tiempos de necesidad. Pero para que usted esté afirmado en la verdad, debe leerla con devoción y con perseverancia. Es posible cometer grandes errores en la vida, en su matrimonio, en la vida familiar, en las relaciones con otras personas. Y es posible dejarse engañar por un tiempo, hasta por los falsos maestros. Por lo tanto, no es suficiente que usted lea la Biblia, debe leerla mucho para dejar que la palabra de Cristo more en abundancia en su corazón. Y si usted es alguien que lee mucho la Biblia, pero que se ve tentado a renunciar porque piensa que no le está trayendo provecho, déjeme decirle que esa tentación viene del diablo. La Biblia le está haciendo más bien del que usted se puede imaginar. Tiene un efecto invisible en su persona, lo aleja del pecado y de los errores. Si usted deja de leer la Biblia, descubrirá que es el peor y más terrible error. Tal vez usted realmente ama la Biblia y vive de acuerdo a sus enseñanzas. Si es así, usted vivirá con gozo y conseguirá que su memoria se impregne de la palabra de Dios lo mismo que su corazón. Cuando esté usted muriendo o esté muy enfermo y no pueda leerla, esa palabra vendrá a su mente y a su corazón y le confortará. Trate de ser, eso sí, vigilante en sus hábitos de lectura cada año y honrar la Biblia más y más en su vida familiar. Tome como resolución leer más la Biblia y hablar más de la Biblia con otros creyentes. También tome la resolución de vivir según lo que ve y aprende en la Biblia. Que sea la prueba de todo lo que usted diga y haga la misma palabra de Dios y usted sea gobernado por ella.